En este vídeo vamos a estudiar el tema 3 del temario de Geografía e Historia de tercero de ESO, que lleva por título el sector secundario. Como ya hemos visto en temas anteriores, el sector secundario es esencialmente las actividades artesanales e industriales. Sobre todo, cuando hablamos del sector secundario nos estamos refiriendo a la industria. La industria requiere de varios factores para su producción. En primer lugar, materias primas, que se obtienen de los recursos naturales. Por otro lado, necesita fuentes de energía, que se nutren igualmente de los recursos naturales. Y por último, unos factores de producción, entre los cuales podemos mencionar los trabajadores, el capital, los bienes para producir y la tecnología. Los sectores que componen el sector secundario son varios. Los más importantes que podemos mencionar son, en primer lugar, la minería. En tanto, lo que se refiere al método de prospección, las técnicas de extracción y los sistemas de refinamiento. La minería, como ya hemos visto en otros temas, es una actividad a caballo entre el sector primario porque implica obtener recursos de la naturaleza y también está ligada al sector secundario, ya que la industria depende estrechamente de los recursos que obtiene de la minería. Aparte de la minería, podemos citar la energía y la construcción. Aquí podemos ver imágenes relacionadas con el sector secundario, especialmente con el mundo de la energía, que iremos viendo poco a poco en este tema. Aquí podemos ver una imagen de una mina a cielo abierto. Aquí una imagen del sector de la construcción. Por lo que respecta a las materias primas, cuando hablamos del sector secundario tenemos que hablar de las materias primas industriales, que pueden ser vegetales, animales y geológicas, en atención a su origen. Por lo que respecta a las materias primas geológicas, estas pueden ser minerales, rocas y productos energéticos. Por lo que respecta a la producción y comercio de materias primas, los principales productores de materias primas relacionadas con el sector industrial son, en primer lugar, los llamados países CARBS, es decir, Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica, que proporcionan entre un 25 y un 50% de los recursos naturales que son materias primas para la industria. Y en segundo lugar, tenemos también a las grandes superpotencias mundiales, Estados Unidos y China. Por lo que respecta al consumo, los principales consumidores de materias primas industriales son, en primer lugar, la tríada económica, que recordemos que era el conjunto de los países desarrollados del hemisferio norte, Norteamérica, Europa Occidental y el área de Japón, Corea del Sur. En las últimas décadas, a la tríada se le han sumado los llamados países emergentes, especialmente China y la India, que están en rápido proceso de expansión. Un ejemplo de esto último lo tenemos en este mapa. El continente africano cada vez tiene más relaciones comerciales con China, ya que la industria china necesita materias primas y su principal área de obtención son sobre todo los países africanos. Con lo cual hay una gran interdependencia económica entre muchos países africanos y China. A continuación, vamos a estudiar los tipos de energía. En primer lugar, las energías tradicionales. Las fuentes de energía tradicionales son esencialmente las que tenemos en pantalla: el carbón, petróleo, gas natural, la energía nuclear por fisión y la energía hidroeléctrica. Como podemos ver, el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear por fisión son fuentes de energía no renovables.
mientras que la energía hidroeléctrica es una energía renovable. Aquí podemos ver las principales exportaciones de cada país y podemos ver que muchos países, especialmente aquellos que están en color oscuro, su principal exportación es el petróleo y el gas natural, es decir, fuentes de energía tradicionales. En primer lugar, vamos a ver precisamente el petróleo. El petróleo supone el 31,4% de la producción de energía mundial. Se obtiene de una mezcla de hidrocarburos y gracias a él obtenemos, entre otras cosas, gasolina, plásticos, alquitrán, pinturas y otros productos. Los principales productores de petróleo son Rusia, Arabia Saudí, Irán, Estados Unidos, México y China. Su extracción resulta altamente contaminante y ya de por sí el petróleo, especialmente la gasolina y los otros hidrocarburos que se obtienen del petróleo, son la principal fuente de contaminación de la Tierra. Aparte de los problemas de contaminación, el otro gran problema que presenta el petróleo es que poco a poco se va agotando y se calcula que en unos 40 años empezará a haber problemas de abastecimiento. Aquí podemos ver el esquema de una plataforma petrolífera situada en alta mar. Podemos ver que requiere una gran infraestructura para poder anclarse en el fondo marino. A la derecha tenemos los diferentes tipos de plataformas. Esto, como podemos ver, tiene un gran impacto ambiental. Algunos de los principales países productores de petróleo se agrupan en la llamada OPEP, que significa Organización de Países Exportadores de Petróleo, una organización con sede en Viena y cuyos miembros suponen el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas. Como podemos ver, son esencialmente países de Próximo Oriente, como Irán, Irak, Arabia Saudí, los países del Golfo, algunos países africanos, por ejemplo Argelia o Libia o Nigeria, y también hay presencia de Venezuela y de Ecuador. Por lo que respecta al carbón, este supone el 29% de la producción mundial de energía. El carbón, como ya sabemos, es un mineral combustible, formado por la descomposición de vegetales. El carbón es utilizado para producir electricidad en las centrales térmicas y también se usa para fabricar hierro y acero en la industria siderúrgica. Por último, también se puede utilizar para obtener gas y productos químicos. Los principales productores de carbón son China, Estados Unidos, la India y Australia. Sus reservas son muy abundantes, pero se va usando cada vez menos, ya que se trata de un gas muy contaminante, de un material muy contaminante. Aquí podemos ver una mina de carbón a cielo cerrado y aquí una mina de carbón a cielo abierto. A continuación vamos a ver la energía hidroeléctrica. Se trata de una energía renovable, ya que su fuente de energía, en este caso el agua de los ríos, no se agota. Se obtiene a partir de agua embalsada en grandes embalses y sus principales productores son Canadá, Estados Unidos, Brasil, China y Rusia. El gran problema que tiene la energía hidroeléctrica es que tiene un gran impacto ambiental, ya que para obtenerla es necesario cambiar el curso de los ríos, alterando con ello la vida animal y vegetal. Aquí podemos ver una gran presa
construida para, por un lado, para embalsar agua y también para obtener energía hidroeléctrica, que se obtiene a través de las turbinas que se colocan en la presa. A continuación tenemos la energía nuclear de fisión. Este tipo de energía nuclear se obtiene a partir de la separación o fisión de átomos de minerales radioactivos, como por ejemplo el uranio. Este tipo de energía se usa para obtener energía eléctrica en las centrales nucleares. Sus principales productores son Estados Unidos, Francia y Japón. Los principales problemas que implica la energía nuclear de fisión son la generación de residuos altamente radioactivos y que no se desintegran hasta pasados miles y miles de años, y la posibilidad de accidentes nucleares, que aunque escasos a lo largo de la historia han sido muy significativos, por ejemplo los de Chernóbil y Fukushima. Aquí podemos ver una central nuclear. Lo que vemos que sale de las chimeneas es vapor de agua, que no contamina. Aquí podemos ver el esquema de cómo funciona una central nuclear, que necesita, como podemos ver, un abastecimiento constante de agua fría para poder mover las turbinas y poder generar electricidad. Como ya hemos dicho, uno de los principales problemas de la energía nuclear de fisión es la posibilidad de accidentes nucleares. Por ejemplo, el que tuvo lugar en Chernóbil, que podemos ver en la imagen. Aquí tenemos una imagen de cómo está Chernóbil en la actualidad, ciudad donde tuvo lugar un desastre nuclear en 1986 y que tuvo que ser evacuada, y desde entonces ha quedado completamente deshabitada, y en los últimos años ha vuelto a ser, digamos, repoblada por la vida animal y vegetal, aunque con la presencia de la radiación. Aquí podemos ver el estado de la central de Fukushima después del tsunami del año 2011. Frente a estas energías tradicionales, altamente contaminantes y nocivas para el medio ambiente, tenemos las llamadas energías alternativas. Estas energías alternativas empezaron a ser tomadas en serio a partir de la crisis del petróleo de 1973. Hasta entonces, como podemos ver en la gráfica a la derecha, los precios del petróleo hacían que este fuese un tipo de energía muy rentable. No obstante, en 1973, debido a diversas crisis en la zona de Próximo Oriente, en particular la llamada guerra del Yom Kippur entre israelíes y árabes, los países árabes empezaron a cerrar el grifo de petróleo hacia Occidente, y eso provocó que el precio del petróleo se disparase, con lo cual el petróleo, la gasolina ya no eran tan rentables y empezaron a buscarse otro tipo de energías que, además de más baratas, fuesen energías más limpias. En primer lugar, vamos a ver la energía solar. La energía solar procede de la luz y del calor del sol. Gracias a la energía solar se obtiene calor y electricidad. Sus principales productores son Estados Unidos, Canadá y Australia. Los problemas que presenta son, por una parte, la irregularidad, tanto diaria como anual. Es decir, la luz del sol no es una cosa que sea segura porque, por ejemplo, cuando hay nubes es más difícil de obtener. Y también, por otra parte, otro problema es la dificultad de almacenar este tipo de energía. Otra energía alternativa es la biomasa,
que procede de residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Con este tipo de energía se produce calor y electricidad, siendo sus principales productores Estados Unidos, Francia y Suecia. Su principal problema es la emisión de CO2. A continuación tenemos la energía geotérmica, que es la que se obtiene del calor interno de la Tierra. Gracias a ella se obtiene calor para la calefacción y gas también. Sus principales productores son Estados Unidos, Filipinas y México. Presenta, entre otros problemas, que se puede obtener solo en zonas muy localizadas, donde hay actividad sísmica y volcánica. Otra energía alternativa es la energía mareomotriz, que es aquella que procede de la fuerza de las mareas o las olas del mar. Esta energía se usa para producir electricidad. Sus principales productores son Francia, Reino Unido y Canadá. Entre sus principales problemas están los altos costes de producción y su impacto visual. A continuación, vamos a ver el ahorro energético. Tenemos, por una parte, que el mundo requiere cada vez más energía, con lo cual hay un incremento constante de la producción y del consumo. La energía todavía depende en mucha medida de las energías no renovables, lo cual genera, como ya sabemos, problemas sobre todo de contaminación. Otro problema es la desigual distribución de los recursos energéticos, que se destina sobre todo a los países más ricos. Por último, ya hemos dicho, la obtención y el uso de la energía causa graves problemas medioambientales. No solo contaminación, sino también otros como la extinción de especies. Ante todo esto, los países llevan a cabo determinadas políticas energéticas. Por un lado, políticas medioambientales destinadas a limitar las emisiones sobre todo de gases contaminantes, pero también de otro tipo de materiales que puedan perjudicar al medio ambiente. Por otro lado, tenemos las políticas de ahorro energético, destinadas a reducir el consumo de energía y con ello la factura energética. Aquí podemos ver un mapa con los tipos de energía que se producen en algunos de los países del mundo. A continuación, vamos a ver la evolución de la industria y de sus paisajes. Hasta el siglo XVIII, la manera que tenía el ser humano de transformar los bienes obtenidos de la naturaleza para darles uso era la artesanía. Teníamos una industria artesanal que requería de instrumentos tradicionales y que usaba un tipo de energía humana o animal, es decir, una energía tradicional. Esta industria artesanal se desarrollaba en talleres con una producción única, es decir, un mismo artesano llevaba a cabo todo el proceso productivo y la localización era dispersa, muchas veces por barrios. Es decir, en una ciudad podíamos tener, por ejemplo, el barrio de los zapateros, el barrio de los cordeleros, el barrio de los alfareros, etc. Esto cambia a finales del siglo XVIII y particularmente en el siglo XIX, gracias al nacimiento de la industria moderna, a la revolución industrial, que tiene como cuna el Reino Unido. El paisaje empieza a llenarse de fábricas donde la producción será realizada con grandes máquinas gracias a la mano de obreros. Gracias a esto se obtiene una producción mayor que la que se obtenía con la artesanía, mucho más barata y también más homogénea. El tipo de localización de esta industria moderna son los llamados paisajes industriales. Aquí tenemos una imagen de
los diferentes oficios artesanales. Los distintos oficios se agrupaban en gremios, que eran asociaciones que defendían los intereses de cada uno de los oficios. Aquí podemos ver una imagen de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, donde lo que destaca es el uso de grandes máquinas que permiten aumentar la producción y abaratarla también. Hay una primera revolución industrial que utilizará como principal fuente de energía el carbón. Esta primera revolución industrial, que se ubica aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX, tiene como principal punto de localización en las zonas cercanas a las áreas mineras, a los puertos o a las ciudades, y que usará como principal medio de transporte el ferrocarril. El paisaje industrial de esta primera revolución industrial destaca por las altas chimeneas de ladrillo y las viviendas insalubres. Todo esto da lugar a los llamados paisajes negros, debido a la contaminación causada por el humo de las fábricas. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX tenemos la llamada Segunda Revolución Industrial, que usará como principal materia energética ya el petróleo. Su localización ya no será en zonas mineras o puertos, sino que será más flexible. En los puertos se van a ubicar refinerías, industrias químicas y también astilleros. Muchas veces las industrias se localizan en la periferia de las ciudades, dando lugar a un paisaje determinado que son los polígonos industriales. Aquí tendríamos un ejemplo de los paisajes negros de la primera revolución industrial. Y aquí un polígono industrial que se asocia a la segunda revolución industrial. Por lo que respecta a la industria actual, el trabajo industrial requiere de nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevas fuentes de energía. Para su fabricación se requieren pequeños establecimientos, los cuales se reparten en las distintas fases de producción, con pocos trabajadores, aunque eso sí, muy cualificados. La producción puede organizarse en series cortas de productos baratos y diversos. Por lo que respecta a los paisajes industriales actuales, estos paisajes industriales son heredados, es decir, proceden de épocas antiguas, especialmente de la época de la Segunda Revolución Industrial, pero es necesario reconvertirlos e industrializarlos. Muchas veces se produce el fenómeno de la deslocalización, es decir, fábricas que trasladan su producción a otros países más pobres donde la mano de obra es más barata y por lo tanto se obtiene mayores beneficios. Tenemos también las industrias innovadoras y de alta tecnología, que dan lugar a los llamados parques tecnológicos. No obstante, siguen perviviendo otras industrias tradicionales, que se localizan en los polígonos industriales clásicos y en los parques industriales. Por lo que respecta a los nuevos paisajes industrializados, podemos destacar, entre otros, los puertos, que se van transformando para dar respuesta a las nuevas necesidades de la industria. Aquí tenemos un ejemplo de fábrica antigua que ha quedado en desuso. Aquí tenemos una imagen de la colonia de Santa Eulalia en Sacs, en Alicante, donde podemos ver una fábrica que ha quedado abandonada. En la imagen actual tenemos la colonia de New Lanark, en Escocia, patrimonio de la humanidad, donde el pensador socialista utópico Robert Owen trató
de instalar fábricas y viviendas de obreros donde hubiese un estilo de vida y un tipo de economía alternativo a la economía capitalista, con un propósito eminentemente filantrópico, de ayudar, muy concienciado también con el problema de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Aquí tenemos la llamada Ciudad del Saber en Panamá, ejemplo de parque industrial, y aquí Silicon Valley en California, donde destaca el uso de la tecnología. Silicon Valley está sobre todo asociada a este mundo, al mundo de la alta tecnología. En el último apartado vamos a estudiar los tipos y factores de localización. Por lo que respecta a los tipos de industria actuales, podemos diferenciarlas según una serie de criterios. En primer lugar, según su posición en el proceso de producción. Pueden ser industrias de base, como la siderurgia, industria de bienes de consumo, de bienes de equipo, por ejemplo, aquellas que producen maquinaria, equipos industriales, y por último, las industrias de uso y consumo, por ejemplo, la textil o la alimentaria. Las industrias de base son aquellas que producen, como su propio nombre indica, los productos más básicos. En el punto intermedio estaría la industria de bienes de equipo, donde se produce los medios para producir otras cosas. Por último, ya hemos visto las industrias de uso y consumo, donde se produce directamente ya para el consumo humano. Según el peso de la materia prima, podemos distinguir entre industria pesada, semipesada y ligera. Según su tecnología, pueden ser de baja tecnología, tecnología media o madura y de alta tecnología. Por último, según su tamaño, tenemos pequeñas si la industria tiene menos de 50 trabajadores, mediana entre 50 y 250 y grandes cuando tenemos más de 250 trabajadores. Por último, por lo que respecta a los factores de localización, las industrias de alta tecnología tienden a situarse en los países desarrollados, donde tienen personal cualificado para operar en este tipo de industria. Mientras que la media y baja tecnología tiende a situarse en países emergentes y atrasados, donde no se requiere mano de obra cualificada y aparte esta mano de obra es más barata. Ello da lugar también al fenómeno de la deslocalización, es decir, industrias que trasladan sus fábricas, su producción a países emergentes o países también atrasados, precisamente por eso, para ahorrar costes y obtener mayores beneficios.